7 de la mañana con 26 minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Las entrevistas de Primera Impresión también las puedes seguir a través de la señal de Pública FM y en las diferentes plataformas digitales de los medios públicos del Ecuador. Óscar Montero, decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN, está con nosotros en nuestros estudios. ¿Cómo está usted, doctor? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Quisiera tener una reacción en primera instancia de lo que escuchamos de la entrevista con el señor canciller José Valencia. Él daba cuenta de algunos aspectos, lo que tiene que ver con el carácter comercial, los temas de seguridad y defensa y también los aspectos en el área social. ¿Cómo entender este acercamiento desde la academia, además que siempre está permanentemente analizando estos asuntos? Bien, es interesante evidenciar y ver cómo recuperamos un poco esas relaciones históricas con el principal socio comercial del Ecuador, que es Estados Unidos, y sobre todo cómo hoy un canciller de carrera, un hombre experto en las relaciones exteriores, dirige de alguna forma la política exterior del Ecuador, ¿no? Y digo esto en el sentido de que hemos tenido unos años en los que la política exterior ha girado más en torno a una ideología política que a los propios intereses que el Ecuador tiene que defender y que de alguna forma van en beneficio o redundan en beneficio de los ciudadanos ecuatorianos. En ese sentido creo que con el canciller Valencia se ha recuperado esto, ¿no? Y esta visita histórica que hace casi 2 décadas no se daba, ¿no? 17 años sin que un presidente ecuatoriano visitara la Casa Blanca, creo que de nuevo pone normalidad a esas relaciones que debemos de mantener con uno de nuestros principales socios comerciales. Y en este sentido, creo que esta reunión, este encuentro, lo que hace es sentar las bases para continuar no solo con una buena relación comercial o incluso entre países, sino ir un poco más allá, ¿no? Generar esa empatía entre los diferentes líderes, entre los homónimos en cuanto a las carteras ministeriales, para que fluyan todos estos acuerdos que de alguna forma se están poniendo sobre la mesa y se están firmando estos días. Recuerdo la primera parte de su intervención con relación a este distanciamiento que hubo en su momento y que obedecía a más aspectos de carácter ideológico. ¿Quiere decir entonces que el Ecuador estará abocado al vaivén de las consideraciones políticas de cada gobierno? Es decir, si es que más adelante el Ecuador decanta por una tendencia diferente a la que actualmente se practica, digamos, tendremos acercamientos con organismos internacionales, bilaterales, como el ALBA, UNASUR, en fin, que se fortalecieron en un momento, y ahora con la Alianza del Pacífico, por ejemplo, un acercamiento más hacia Estados Unidos, antes con Cuba, con Venezuela, en fin. ¿Estaremos entonces atados a esos vaivenes de carácter ideológico y distanciándose de aspectos que tienen que ver con lo comercial? ¿Lo uno tiene relación con lo otro o no necesariamente? Lo deseable es que eso no ocurra. Lo deseable es que la política exterior se convierta en una política de Estado. ¿Y a qué me refiero con política de Estado? Al final, los gobiernos lo que tienen que buscar es que la política exterior sea una política de consenso entre los diferentes partidos políticos que pueda haber dentro del arco parlamentario en el Ecuador. ¿A qué voy? La política exterior lo que hace es marcar el devenir, en este caso, de las relaciones exteriores del país con otros países. Si hoy entra un gobierno diferente y cambia radicalmente la orientación de la política exterior, lo único que hacemos es perjudicar al país. ¿Por qué? Porque construir unas relaciones con otros países lleva muchos años. Si cada vez que hay un cambio de gobierno vamos modificando esa línea que debe seguir el país para generar y construir unas relaciones con otros países, lo que estamos haciendo es perjudicar a, sobre todo, nuestros ciudadanos, que son los que se ven afectados por esta situación. Creo que es importante que los mandatarios, sea del color que sea, que vengan al Ecuador, tengan clara cuál es la orientación de la política exterior. Y esto se pacte dentro del arco de la Asamblea o de los diferentes partidos políticos. No podemos construir una política exterior en base única y exclusivamente a la ideología y dejando de lado los intereses de la ciudadanía ecuatoriana, que al final es la que se ve afectada por estas relaciones exteriores. Es importante, por ejemplo, ver que hoy Ecuador tiene un socio comercial de tanto peso como es Estados Unidos, y que eso hay que defenderlo independientemente del gobierno que venga, ya sea de derechas o de izquierda. Y esto tiene que ver mucho con la integración también.
Ecuador dio un giro importante hacia esos procesos más ideológicos como el ALBA y UNASUR y se olvidó que efectivamente somos un país, por ejemplo, dolarizado y que requiere de esa entrada de divisas a través de diferentes acuerdos comerciales. Alejarte de esto es condenar a la economía ecuatoriana y, por supuesto, a la ciudadanía ecuatoriana. Recojo un criterio de Sara Wong, profesora de la ESPOL, en un artículo de opinión que lo publica en Diario El Telégrafo, con relación a la amenaza o oportunidad, por ejemplo, de firmar un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial o como quiera llamárselo. Antes, hace 16 años, ella decía, se preguntaba qué pasaría con el sector agrícola. Hoy nos preguntamos, ¿qué pasará con el sector agrícola si no se firma un acuerdo comercial? En ese sentido, entonces, y bajo las consideraciones que ha planteado, ¿qué tan importante es firmar un acuerdo comercial? Que eso es quizás a lo que se está apuntando luego de acercar con América Crece, estas iniciativas que también están en la línea de lo comercial. Bien, en este sentido es importante, de alguna forma, intentar jugar con las mismas condiciones que juegan nuestros países vecinos, ¿no? Sabemos que Colombia tiene un acuerdo comercial, que Perú tiene un acuerdo comercial, y son países que en muchos ámbitos, de alguna forma, producen a nivel agrícola similar o productos muy similares a los que nosotros tenemos. Si nosotros no tenemos un acuerdo comercial y efectivamente nuestros productos no entran con una preferencia arancelaria a estos países, como puede ser Estados Unidos, y en cambio los países vecinos sí tienen estas preferencias, lo que nos obliga es a competir en una situación de desigualdad. Y por tanto, escuchábamos al canciller que hablaba del brócoli, de las rosas, de la alcachofa. Si estos países vecinos, como puede ser Colombia o Perú, están de alguna forma comerciando estos productos con una ventaja arancelaria, lo que hacen es que nuestros productos no puedan entrar en ese país porque no son competitivos, porque entran ya con una carga arancelaria que lo que hace es encarecer ese producto. Y además esto tiene una lógica en el mercado, en cualquier situación, ¿no? Y lo podemos hacer con un símil empresarial. Si usted tiene una empresa y su principal comprador, en este caso es Estados Unidos, lo que tiene que hacer es mantener una buena relación con él. Y si puede facilitar que además sus productos entren o usted pueda vender a esa empresa de mejor manera sus productos y con un mejor coste, usted va a buscar siempre esa condición. Bueno, esto es lo que nos está pasando de alguna manera, en este caso ahora con Perú, con Colombia, y lo que nos pasó con Estados Unidos. Al final nuestro principal socio comercial casi se convierte en nuestro enemigo. O sea, a la empresa con la que mejor relación tenemos, prácticamente la satanizamos. Esto es lo que no podemos permitir como Estado, porque al final, como digo, los perjudicados son en general los ecuatorianos. Los temas de seguridad siempre son sensibles, tomando en cuenta que desde un punto de vista de carácter ideológico también, así como ocurre con los temas comerciales, también se advierte de esos peligros de la injerencia de Estados Unidos al involucrarse en un conflicto, se dice, por ejemplo, con Venezuela. Es decir, ¿qué tanta certeza hay en esos análisis que se dice que la presencia de Estados Unidos en Ecuador, en Colombia, en Perú, podría también fortalecer los objetivos de Estados Unidos para combatir a un, entre comillas, enemigo como es Venezuela? A ver, en un marco en el que la sociedad internacional hoy tiene unas normas muy claras, está el derecho internacional, he escuchado por ahí algunas declaraciones, incluso algunos mandatarios que dicen que Estados Unidos está interesado ya en entrar y en intervenir en Venezuela. Bueno, eso sería absurdo, creo que no se va a dar, creo que va incluso en contra de la norma internacional y aquí lo que hay que pensar es en qué se ha convertido Ecuador por no tener seguramente elementos para la seguridad, para el control del narcotráfico, incluso para la ciberseguridad, que hoy en día es la principal amenaza a la que se enfrentan los estados, ¿no? Y aquí lo que nosotros tenemos, por ejemplo, es una ausencia de tecnología. Una ausencia de tecnología que, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, incluso China, sí podría de alguna forma compensar y precisamente estos acuerdos facilitan esto. Lo que se dio en los últimos años en Ecuador es que pasamos a ser la principal autopista de narcotráfico de América Latina. Y eso hay que combatirlo, porque como bien indicado el canciller, detrás de eso hay delincuencia, hay una serie de hechos que lo que hacen es desestabilizar, incluso convertirnos prácticamente en un narcoestado, ¿no? Y esto hay que combatirlo. Y esto hay que combatirlo con la alianza de Europa, de Estados Unidos, de quien nos pueda ayudar con esa tecnología que nosotros aún no hemos podido desarrollar. Y si eso lo podemos compensar con la exportación de ciertos productos que de alguna forma equilibren esa balanza,
pues creo que es importante que lo hagamos. Venezuela, bueno, Venezuela creo que puede aportar en este caso y en la situación que vive actualmente muy poco al Ecuador, ¿no? Y eso no significa que le demos la espalda y que nos alejemos de una relación con países vecinos. Pero desde luego hay que tener muy claro cuáles son los intereses del Ecuador como nación y como Estado. Muchísimas gracias, Óscar, por estar Muchísimas en gracias. nuestros estudios. 7 de la mañana con 36 minutos. Óscar Montero, decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN, en este análisis sobre las relaciones bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos. Una pausa más y regresamos enseguida.